Muy buenas y saludos a todos desde Costa Rica. Yo soy David Segura Sequeira, soy biólogo ornitólogo y codirector de la Reserva Natural Las Arrieras en el Caribe de Costa Rica, lugar desde donde estamos elaborando esta pequeña charla general sobre los citácidos. Vamos a estar abarcando lo que son generalidades, curiosidades, técnicas de identificación, estado de la conservación de muchas especies y también estaremos haciendo pues un breve resumen de aspectos de historia natural de cada especie que hemos ido detectando en la reserva. Esta charla la estamos realizando en el marco del Festival de Loros Mesoamericano de 2022 en conjunto con el grupo Loros Sin Fronteras, el cual está dedicado a realizar esfuerzos que buscan la conservación de los loros, pericos y guacamayas de la región, uniendo a diversas organizaciones y expertos de varios países que trabajan por un mismo objetivo. Entonces, iniciando la charla, hago la pregunta, ¿qué es un loro? ¿Verdad? Los loros en sí forman parte del orden Cetaciformes y está compuesto no solo por ellos, sino también por pericos, cacatúas, guacamayos y demás aves que comparten varias características que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Este, Todos sus miembros están distribuidos en 390 especies, ¿verdad? Un número que año a año puede que varíe un poco, puede que aparezcan unas nuevas por cuestiones de nuevos estudios que separan especies o bien unen algunas. Entonces el número sube y baja, pero más o menos siempre son 390 especies. Para Costa Rica contamos con 18 especies hasta la fecha. Y bien, es un grupo de aves que está limitada sobre todo a ambientes tropicales y subtropicales, con la mayor diversidad presente en lo que es América Central y del Sur, es decir, el Neotrópico, y también la región de Australasia, ¿verdad? Es un grupo muy curioso, hay miembros muy interesantes como es el caso del cácapo en Nueva Zelanda, un loro que no puede volar y además de eso es nocturno. Otro detalle muy interesante, bastante reciente, es que hace poco se encontró que halcones y loros están muy asociados. Muchos de nosotros pensábamos que halcones y gavilanes eran grupos prácticamente hermanos, pero ahora resulta que realmente están más emparentados a los loros que a las aves rapaces clásicas, ¿verdad? Y ya pensándolo un poco bien, pues tienen ciertas similitudes, ¿verdad? Que la cabeza grande, un cuerpo robusto, pico ganchudo y pequeño en comparación con el tamaño total de la cabeza. Entonces nos hace caer en cuenta un poco sobre esta relación, ¿verdad? Anatómicamente, estas aves pues todas tienen características en común. Quizá una de las más llamativas es el pico grueso y en forma de gancho, además de las patas cigodáctilas que se caracterizan porque tienen dos dedos al frente y dos hacia atrás, diferente al de muchas aves. Y estas dos características son ideales, o al menos les ayuda a este grupo de aves, más que todo con asuntos de alimentación y a desplazarse entre las ramas de los árboles, ¿verdad? El pico les ayuda a quebrar semillas, a abrir frutos que sería imposible para otros tipos de aves. Y bueno, las patas pues les permite pues caminar libremente entre los árboles, aferrándose fuertemente a la corteza y también les da la ventaja de que pueden manipular el alimento de una forma que prácticamente otras aves no lo pueden hacer. Otra característica clásica, al menos en los grupos neotropicales, son las coloraciones verdosas de estas aves. Eh, ¿Verdad? A veces se mezcla con un poco de amarillo, azul o rojo. Por supuesto hay excepciones, ¿verdad? Como es el caso de la lapa roja, que es totalmente, pues, roja. Pero este color verde, dado el pigmento que lo origina, lo hace especial dentro de las aves porque provoca que su detección entre el follaje sea algo sumamente complicado. Yo creo que muchos observadores de aves hemos visto lo difícil que puede ser encontrar eh, pues citácidos en un árbol, dado este fenómeno que prácticamente los hace pasar desapercibidos entre el verde del follaje. A nivel de comportamiento, estas aves presentan varias curiosidades. Quizá la primera de ellas y muy llamativa
es que son sumamente sociales. Ellas viven en grupos familiares, los cuales pues vuelan por encima de los bosques durante el día o en la tarde y en la noche en grupos familiares, ¿verdad? En muchos casos. Y también ya alrededor de la tarde ellos buscan dormideros comunales donde pasarán la noche. Esto es un caso muy clásico en las ciudades, al menos de Costa Rica. Muchas ciudades, en los parques se aglomeran grandes cantidades de pericos que llegan a dormir en un solo punto, ¿verdad? Lo que se ha hablado de este comportamiento es que entre ellos, al dormir en dormideros comunales, valga la redundancia, pueden compartir información sobre la productividad alimenticia de varios sitios y ubicarlos en el espacio. Así todos pueden encontrar buenos sitios con picos de recursos, ¿verdad? Generalmente estas aves no son migratorias, realizan nada más migraciones diarias desde estos dormideros comunales hacia los sitios de alimentación, aunque hay varias especies que pues realizan movimientos regionales o locales persiguiendo esos recursos alimenticios, ¿verdad? Un caso clásico que vamos a hablar ahora más tarde es el de la lapa verde, con sus movimientos en busca de sitios de anidación en, en la zona norte de Costa Rica. ¿Verdad? Sus vocalizaciones también es un asunto de comportamiento muy llamativo, ¿verdad? Y es prácticamente inconfundible, ¿verdad? En la mayor parte de los casos son muy fuertes, son ásperos, ¿verdad? Con gritos que en primera impresión daría o lo haría uno pensar que son prácticamente indistinguibles entre especies, pero con un poco de práctica y estudio pues uno puede llegar a hacer identificaciones de especies a partir de sus vocalizaciones, ¿verdad? Estas vocalizaciones muchas veces las limitan solo cuando ellas están volando. Y aquí volvemos al asunto de los observadores de aves, donde a veces es un poco frustrante estar observando aves en un árbol sabiendo que ahí están los citácidos y uno no los logra ver, pero a pesar de lo fuertes que son sus llamados o sus vocalizaciones, pues cuando están alimentándose en un árbol o están perchados, pues prácticamente se mantienen silenciosos y dificulta aún más encontrarlos. Otro aspecto interesante, ya es más a nivel reproductivo, son aves monógamas, como gran parte de las aves del mundo, ¿verdad? Ellas forman una única pareja para la temporada de reproducción, pero los citácidos, muchas especies cuentan con la peculiaridad de que ellas forman pareja de por vida. En muchos casos esto es así y anidan en huecos de árboles, en huecos de palmeras, e incluso hemos visto en la reserva que utilizan termiteros viejos para formar sus nidos, ¿verdad? Las hembras, ellas se encargan exclusivamente de toda la parte de cuidar de los huevos, ¿verdad? La crianza de los pichones, y el macho se limita más que todo a las labores de cuidar el nido como tal, ¿verdad? De depredadores, y también de estar alimentando a la hembra mientras ésta está en el proceso de incubación. Los huevos son blancos, ¿verdad? Como la gran mayoría de huevos o de especies que anidan en cavidades. Y los pichones son del tipo altricial. Eso quiere decir que ellos nacen sin plumas en su cuerpo y esto los hace completamente dependientes de sus padres. Por ende, ellos duran mucho tiempo en el nido antes de abandonarlo. Los citácidos de Costa Rica los podemos dividir en 4 grupos, ¿verdad? El primero sería el de los loros, que está compuesto principalmente por especies del género Amazona. Las vemos como aves bastante grandes, robustas, más que todo, con la cola en forma cuadrada. Cuando vuela esto es muy evidente, ¿verdad? Le continúan los loritos, que es como una subdivisión de este gran grupo de los loros, que es prácticamente lo mismo, es la misma estructura anatómica, por así decirlo, pero bueno, tienen la salvedad de que son más pequeños, ¿verdad? Aquí podríamos incluir, por ejemplo, los géneros Pirilia, Pionus e incluso los Tweet. De ahí vamos a los pericos, que son aves de cola larga, puntiaguda. En sí son más flacos
que los loros, y también sus alas son largas y puntiagudas, ¿verdad? Aquí podemos citar, por ejemplo, género Psittacara, género Psittula, Pirura, Bolborhynchus y también el género Brotoheris. Y luego tenemos la versión grande de los pericos, que son las lapas o los guacamayos. Para Costa Rica tenemos dos especies, que es la lapa verde y la lapa roja, y bueno, prácticamente son aves inconfundibles dado el gran tamaño que estas tienen, ¿verdad? La cola larga y un pico bastante grande. En cuanto al Caribe de Costa Rica, bueno, es toda una región muy especial, ¿verdad? Se ubica en la vertiente caribeña. Costa Rica está dividida en dos gracias al eje montañoso central que divide el país en dos vertientes, ¿verdad? La vertiente del Pacífico y la vertiente del Caribe. La Reserva Natural Las Arrieras se ubica en la vertiente del Caribe, específicamente en el piedemonte, es decir, que estamos en las faldas de esta cordillera, ¿verdad? En las primeras elevaciones de esta cordillera, pero del lado caribeño. Y somos, o al menos el Caribe de Costa Rica, es un hotspot nacional, es decir, es un punto caliente para este grupo de aves, dado que una gran diversidad se presenta en esta zona, ¿verdad? Y al menos en la región donde nosotros estamos ubicados, en Sarapiquí, específicamente en Horquetas, el paisaje como tal es bastante fragmentado por años de producción agrícola, ¿verdad? Y agropecuaria, más que todo, que han arrasado gran parte de los bosques originales de la zona, ¿verdad? Pero aún así se mantiene una gran prevalencia de fragmentos grandes de bosque y saludables. Entonces esto permite que la diversidad de cetáceos se mantenga saludable en la mayor parte de los casos, y en algunas especies que antes eran amenazadas, hoy en día sus poblaciones se están recuperando, no solo por la acción de restauración del paisaje, sino también por acciones puntuales de muchas organizaciones que han buscado trabajar con especies que han estado amenazadas, ¿verdad? Nosotros hemos realizado monitoreos de aves desde el año 2012 y a la fecha ya contamos con 10 especies identificadas en la reserva, ¿verdad? Todas esperadas, en algún momento poco a poco fueron apareciendo. Entonces es desde el punto de partida nuestro para esta nueva sección, que sería ir hablando de cada especie de ave que encontramos, o al menos de citáceo que tenemos en la reserva. El primero de ellos es el loro verde o Mealy Parrot Amazona farinosa, una especie muy grande, muy llamativa desde el punto de vista que es prácticamente uniforme, su color es toda verde. En algunos casos presenta la frente y parte de la nuca con una coloración gris azulada, plomiza. También cuenta con un anillo ocular blanco bastante llamativo. Y siempre lo observamos en parejas o en grupos pequeños que viajan a lo largo del paisaje. Está muy asociado a una buena abundancia de bosque. Entonces, mientras hayan buenos parches de bosque presentes, esta especie la vamos a encontrar en buena cantidad. Su canto es clave para separarla de la siguiente especie, que es el loro frentirrojo o el Red Lord Parrot Amazona autumnalis. También una especie mucho más común, no requiere de parches tan grandes de bosque como si lo es el loro verde, pero aún así pues requiere de que el paisaje sea saludable, pues, ¿verdad? Que sí hayan bosques. Entonces, esta especie, la clave básicamente es que tiene esa frente roja, ¿verdad? Muy llamativa, y que es similar a muchas otras especies de citácidos, ¿verdad? Aunque, claro, como este género amazona, ya vimos que pertenecen a la subdivisión de los loros, entonces sí podemos ver de entrada que es una especie con un cuerpo robusto, y también cuando vuelan se le nota su cola cuadrada. Luego tenemos al loro coroniblanco o el White Crowned Parrot Pionus senilis. También es una especie muy común que viaja en grupos familiares de 6, 7 o hasta 8 individuos. Viajan persiguiendo recursos a lo largo de la zona, ¿verdad? A lo largo de los hábitats diferentes que tenemos en la región, ¿verdad? Su color prácticamente azulado,
¿verdad? Con un anillo ocular rojizo, pero lo más llamativo es esa frente blanca que prácticamente es la clave que nos dice que estamos ante esta especie, ¿verdad? Sus vocalizaciones son también bastante conspicuas. Luego tenemos una especie sumamente abundante en la región. Aquí sí vemos grupos de hasta 15 individuos en algunos casos, ¿verdad? Siempre andan entre 6 a 15 individuos en bandadas que se movilizan bastante a lo largo del paisaje, que es el loro cabecipardo o el brown hooded parrot, Pirilia aematotis. Y bueno, la clave prácticamente, como dice su nombre, es la cabeza de color café con ese parche rojo debajo del ala, que es muy evidente cuando ellos vuelan, ¿verdad? Una especie muy bonita, fácil de observar en tierras bajas del país, y pues a nivel nacional pues es bastante fácil de encontrar en muchas regiones. Luego tenemos una especie que es prácticamente un fantasma, no solo aquí en Arrieras, sino a nivel nacional, y es el periquito alirrojo o red-fronted parrotlet, Tuit costarricensis. Es una especie endémica binacional, es decir, solo la encontramos en Costa Rica y en Panamá. Muy poco común, en la reserva solo la hemos observado un par de veces. Es pequeño, la cola es cuadrada. Cuando ellos vuelan son sumamente coloridos, con patrones amarillos y rojos debajo del ala. Dada su rareza, ¿verdad? Ese citácido más desconocido de Costa Rica, prácticamente no sabemos nada de ella. Y dado esto, no conocemos todavía el grado de conservación de la especie, pero podría decirse que dado a lo limitado que es su rango, ¿verdad? Porque solo en Costa Rica y en Panamá, y no es que está en todo lado, ¿verdad? Está muy restringido lo que son las montañas centrales. Pues es una especie que ha de tener presiones muy altas por pérdida de hábitat, y esto genera pues presiones directas sobre la especie y su grado de conservación. Posteriormente tenemos a la lapa roja, Scarlet macaw o Ara macao, también, ¿verdad? Una especie que yo creo que no hace falta describirla, ¿verdad? Con solo verla o escucharla ya inmediato sabemos que estamos ante ella. Hoy en día su distribución es sumamente parcheada por el país, no la encontramos en todas partes. A nivel de Pacífico está muy subdividida en poblaciones pequeñas. En el Caribe la estamos encontrando en un área pues relativamente grande, aunque aún así se mantiene en números bajos. En Arriera solo la hemos observado una única vez, aunque en zonas un poco más bajas, cerca de donde estamos nosotros, sí es más común de observar, ¿verdad? Lo que fue la pérdida de hábitat, también la ausencia de árboles antiguos que faciliten su reproducción, y principalmente el tráfico ilegal que hubo de esta especie, cuando le robaban los pichones para venta, de verdad, ilegal, pues fueron lo que produjo el declive de esta especie. ¿Verdad? Hoy en día se dice que en Costa Rica alrededor de 2.000 individuos son los que existen. Posteriormente tenemos una de nuestras especies estrella, que es la lapa verde, Great Green Macaw o Ara ambiguus. Esta especie pues igual es prácticamente inconfundible, es una especie enorme de color verde, el pico es también gigantesco de color negro, esa frente roja muy evidente cuando uno lo observa, ¿verdad? Cuando uno la observa volando, pues tiene aletazos muy profundos y un vuelo completamente directo. Ella no hace ondulaciones ni se mueve de un lado a otro, ella va directo. Entonces es un vuelo también bastante único, ¿verdad? Entre las aves. Una especie sumamente amenazada, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. A nivel nacional se habla de que hay alrededor de 300 individuos, y en todo su rango de distribución se habla que son entre 500 y 1.000 individuos. Entonces, como podemos ver, si es una especie que está muy amenazada, ¿verdad? Está en peligro crítico de extinción. Desde los 70 la población vino disminuyendo dramáticamente, y ha sido principalmente por pérdida de hábitat, pero sobre todo porque se fueron perdiendo por tala ilegal, por la misma expansión de la frontera agrícola,
árboles de almendro de montaña, que son los Dipteryx panamensis, que esta especie es muy importante para la lapa verde, en el sentido no solo de como recurso alimenticio, sino también que estos árboles, cuando alcanzan cierta edad, las ramas cuando se quiebran generan cavidades que son las que estas especies utilizan para su reproducción. Luego tenemos el periquito barbinaranja, una especie muy abundante, Orange-shield parakeet o Protogeris jugularis, ¿verdad? A pesar de su nombre, esa barbilla de color naranja muchas veces es imposible observarla a menos de que uno esté muy cerca de ella, pero se identifica más que todo por ese cuerpo tan robusto, ¿verdad? Como un poco fuera de la norma de lo que son los pericos, pero bueno, ya tiene su cola puntiaguda y además tiene ese parche café en el hombro, ¿verdad? Una especie muy abundante, se observa en varios tipos de ecosistemas y es definitivamente una de las más abundantes que tenemos en la reserva. Luego tenemos el perico azteco, una especie también bastante abundante, muy común de escuchar en la reserva y bueno, se identifica porque es básicamente toda de un solo color, es toda verde, aunque en la garganta y el pecho tiene un color oliva, un poco más, por así decirlo, cafezusco, comparado al verde que tiene en la parte dorsal, ¿verdad? Siempre lo observamos alimentándose de plantas, por ejemplo melastomatáceas, siempre la frecuenta para estarse alimentando. Y luego tenemos, para ir finalizando, el perico frentirrojo, Crimson Fronted Parakeet o Psittacara finzi, también una especie bastante común, no tanto como Epsitula nana, pero sí se lo observa bastante, es endémico, regional, se lo observa desde el sudeste de Nicaragua hasta el oeste de Panamá, y las claves para separarlo es la frente roja, su cola larga, lo cual digamos la frente roja podría causar alguna confusión, tal vez con tweed o también con Amazona autumnalis, aunque la cola larga que tiene esta especie y el tamaño de ella como tal la separa de inmediato de esas otras dos, ¿verdad? Pues es bastante común y siempre la observamos alimentándose de árboles que no son tan explotados por otras especies de citácidos. Aquí lo vemos alimentándose de un targuá, que es una de las especies que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, en plantas importantes hay bastantes, ¿verdad? Iniciamos con lo que para nosotros es quizá la especie más buena que tenemos para aves identificada hasta la fecha, que es el Arconeopsis floribunda. Se le conoce popularmente como palo de gallina. Los frutos lo harían pensar a uno que todavía no están maduros, porque uno siempre asocia frutos maduros para las aves cuando ya tienen un color rojo o anaranjado, pero estos frutos cuando ya están listos son de color verde. Pero las aves sí realmente invaden el árbol, hemos visto más de 40 especies alimentándose de ellas, y aquí hemos visto principalmente pericos y loros, no así las lapas, pero sí lo que son pericos les encanta esta fruta. Luego tenemos Psidium guayaba o la famosa guayaba, ¿verdad? También es una planta excelente para las aves, y es principalmente buscada por loros de género Amazonas, son las que hemos visto más utilizando esta planta. Posteriormente tenemos Casiaria arborea, también una planta muy abundante en la reserva, sobre todo en bordes de bosque, muy utilizada por lo que son pericos. Luego tenemos dos especies que son excelentes para lo que es la lapa verde. Tenemos Conceiba pleiostemona o algodoncillo, y el Dipteryx panamensis, que es el almendro montaña, que ya hablamos de él un poco. Estas dos plantas son muy buenas para la lapa verde, como les mencioné, y son de crecimiento rápido en la zona, ¿verdad? Sobre todo lo que es el algodoncillo, el Conceiba. Si bien el Dipteryx no es una planta que desarrolla grandes tamaños en la altitud en que estamos, a 200 metros sobre el nivel del mar, comparado, por ejemplo, a los tamaños que desarrollan cuando están a 100 metros sobre el nivel del mar o menos, ella crece muy rápido aún así, ¿verdad? Entonces
ya en 7 años ya empieza a producir sus primeros frutos y ya hemos visto árboles de esta edad que están repletos de lapas aprovechando sus frutos. Luego tenemos plantas del género Cecropia, ¿verdad? Estos árboles conocidos popularmente como guarumos. Muchas veces se les llamó como restaurantes del bosque, dado que también son excelentes para las aves. Los amentos son muy perseguidos por muchas especies, son de crecimiento rápido y tienen la gran virtud de que son una especie pionera, es decir, que son de las primeras en crecer cuando hay procesos de restauración. Cuando un bosque es arrasado y por alguna razón no le dan este pues uso al terreno, ¿verdad? Un uso agropecuario y empiezan a hacer el bosque de nuevo, las primeras plantas que nacen ahí casi siempre estará entre ellas los guarumos. Luego tenemos Virola cosni, que es la fruta dorada, también una especie de mucho interés, principalmente para género Amazona, Pirilia y Pionus, que son los que hemos visto más frecuentemente alimentándose de estos. También crecimiento muy rápido y da alimento a muchas aves, principalmente especies de tallas grandes como los tucanes. Luego tenemos Croton bilbergianus o el targuá, que es el que les mencionaba hace un ratito del perico frentirrojo, ¿verdad? También una especie que crece bastante rápido, muy común en bordes de bosque, también en bosques de crecimiento secundario, ¿verdad? Muy perseguido por lo que son Psittacara finchi. Luego tenemos especies de género Eritrina, que son los famosos poros, muy utilizados en lo que son cercas vivas o a veces también dentro de plantaciones de diversos productos agrícolas para diversos fines, ¿verdad? Sobre todo para proveer sombra, y además nutrir al suelo con nitrógeno, ¿verdad? Los citáceos los aprovechan mucho, ¿verdad? Especialmente Brotogeris es el que más hemos observado. Ellos buscan esta planta sobre todo cuando están con floración, dado que ellos se alimentan de los pétalos y también aprovechan para libar el néctar de esta planta. Y finalmente cerramos con Conostegia jalapensis, que es una especie de Melastomatácea o lengua de vaca, también le dicen María, que es muy asediado también por muchas especies de aves. Aquí el que más hemos visto visitando lo de los cetáceos es Eucitula nana, ¿verdad? O el perico azteco. Le encanta esta fruta y esta especie la utilizan mucho como cerca viva para delimitar fincas o lotes. Entonces esta planta tiene no solo la virtud de que da alimento, sino que provee un follaje bastante denso que permite a veces que se utilice como corredor biológico a pequeña escala. Hemos visto muchas aves que no se atreverían a cruzar un potrero, pero sí utilizan estas cercas vivas para moverse entre un parche de bosque y otro, mejorando así la conectividad espacial de un sitio. Luego vamos a hablar un poco de lo que son amenazas, ¿verdad? Quizá la amenaza más conocida de los cetáceos es el tráfico ilegal de especies y la cacería, ¿verdad? El gran pecado que tienen los cetáceos, el gran pecado que ellos tienen es el aprender las vocalizaciones de los miembros de sus bandadas, ¿verdad? Entonces cuando se les extrae ilegalmente de su ambiente y se le mantiene encarcelado dentro de una jaula, ellas llegan a aprender y a replicar lo que las personas dicen de esa vivienda, ¿verdad? Donde tienen el ave, porque ellos tratan de sentirse acuerpados con los miembros de su bandada, ¿verdad? En este caso serían las personas que tienen a esa ave encerrada, ¿verdad? Entonces su acto de decir palabras es un gesto noble ante aquel que les niega su libertad, ¿verdad? En Costa Rica desde el año 1993 la tenencia de aves o de este tipo, ¿verdad? También es prácticamente ilegal y hoy en día a nivel nacional el problema es mucho menor de lo que fue hace unos años en Costa Rica y definitivamente en comparación con otros países de la región, ¿verdad? Aunque aún así el problema hoy en día persiste y se está trabajando mucho a nivel de educación para que esto cese por completo. Luego tenemos la introducción de especies exóticas, que si bien no es un problema todavía en Costa Rica, sí lo es en otros países de la región, dado que como estas especies se
comercializan tanto, ¿verdad? Todo lo que son citácidos, principalmente aquellos que vienen de Australia, algunas especies de Sudamérica. Cuando estas especies escapan y logran establecer una colonia exitosa en las ciudades, llegan a ser verdaderos problemas y especies que se reproducen por montones y llegan a competir, por supuesto, por recursos con las especies nativas. Entonces ahí ya genera un conflicto directo con la fauna silvestre de un lugar. Luego tenemos el cambio climático, ¿verdad? Las alteraciones que sufren hoy en día los ecosistemas a raíz del cambio climático, pues vienen a poner contra las cuerdas a muchas especies. Con el cambio climático se alteran los ciclos reproductivos de muchas aves que tratan de ajustarse a los picos de alimento, llámese frutas, llámese explosiones poblacionales de algunos insectos. Pero año con año estos picos de alimento se ven alterados, ¿verdad? Dado que un año está más caliente, otro año está lloviendo más, otro año llueve menos, por ejemplo. Entonces esos picos de alimento varían ahora más que nunca, ¿verdad? Ya no presentan la estacionalidad que era tan predecible hace unos años. Entonces, esto hace que pues, los ciclos reproductivos de muchas aves, entre ellas los citácidos, pues se vea afectado por estos movimientos de la estacionalidad de los recursos alimenticios, ¿verdad? A esto le sumamos, por supuesto, eventos climáticos extremos que ya se dan casi que de forma anual, eventos climáticos que antes eran muy esporádicos o que nunca se habían dado, al menos en la historia reciente, que vienen prácticamente a arrasar con ecosistemas enteros, ¿verdad? Ecosistemas o tipos de paisaje que no poseen la resiliencia para prevalecer ante la intensidad que se dan, ¿verdad? En estos tipos de fenómenos. Hablamos de huracanes que antes prácticamente no se veían y ahora en cuestión de 5 años ya hemos tenido un par de fenómenos que vienen a dañar por completo bosques enteros, ¿verdad? Y finalmente tenemos lo que es la pérdida y modificación del paisaje, ¿verdad? Quizá el mayor problema por mucho que enfrentan todas las especies del mundo hoy en día es por esto, en donde sistemas de producción industrial o también la industria agropecuaria vienen a reclamar vastas cantidades de terreno, las cuales cambian el bosque por otros usos de suelo, pues donde la vida silvestre prácticamente no puede sobrevivir, ¿verdad? En el Caribe de Costa Rica tenemos el intercambio del bosque por pastizales para la producción de carne o también para la producción de piña y banano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los citáceos ante todas estas amenazas, ¿verdad? Primero es el devolver nuestras ventanas seguras, ¿verdad? Las ventanas ocasionan muchos impactos de aves, entonces no solamente estaremos ayudando a los citácidos, sino también a muchas especies de aves, volviéndolas seguras en el sentido de que podemos, por ejemplo, colocar cuerdas separadas por 10 centímetros de arriba hacia abajo en la ventana. Entonces eso ya crea un obstáculo visual para el animal y él evita volar hacia la ventana y ya no golpea. Muchos de los golpes por lo general son fatales, ¿verdad? Luego, otro muy importante para lo que es el caso de los citácidos es el de no comprar especies silvestres, no adquirirlas por nada, ¿verdad? No solo por el hecho de arrebatarles esa libertad que ellas tienen, sino también por el asunto de las especies invasoras, ¿verdad? Que ya comentamos hace un momento. También tenemos que sembrar especies nativas, ¿verdad? Donde sea posible, ya sea en programas de reforestación, en nuestros jardines, si tenemos alguna propiedad y podemos acercarnos a grupos donde nos pueden recomendar qué especies son nativas para la región donde estamos. Nosotros podemos también ayudarles con esta información, ¿verdad? Especies que sean de la zona y vengan a aportar pues recursos valiosos para las poblaciones silvestres de aves. También, muy importante, hay que mantener el gato dentro de la casa. Los gatos son responsables de una gran cantidad de muertes, no solo de aves, sino
de vida silvestre en general, ratones, bueno, pequeños mamíferos, reptiles, anfibios, insectos. Entonces, la mejor forma de erradicar este problema es teniendo el gato dentro de casa. Y luego, muy importante, reducir el uso de plásticos y plaguicidas, ¿verdad? Que hoy en día es un gran problema, muy abundante el uso, sobre todo de plaguicidas en zonas rurales del país. Entonces, si erradicamos el uso de estos químicos, de estos agroquímicos, podremos tener un ambiente más sano para las especies silvestres, ¿verdad? Y por supuesto, nuestra mayor recomendación es admirarlas en libertad, salgan a observar aves, ellas están ahí, ¿verdad? Son prácticamente un deleite, una forma de salud mental grandísima que podemos aprovechar y admirarlas en la libertad que están en su medio. También los invitamos a visitar la página de lorosinfronteras.com, la cual tiene muchísimas más recomendaciones, más información sobre las amenazas que sobre nuestras especies, qué podemos hacer ya de una forma más puntual para combatir todas esas amenazas y qué podemos hacer nosotros desde, desde nuestras casas para ayudar a los cetáceos. Entonces, sin más por el momento, queremos agradecerles mucho por haber escuchado esta charla y aquí quedan mis contactos. También nos pueden seguir por redes sociales, tanto Loros Sin Fronteras como las Arrieras Nature Reserve. Estamos en las diferentes plataformas de redes sociales, entonces ahí pueden estar al tanto de más información. Y todo el mes de noviembre hemos estado compartiendo bastante material sobre estas aves, bastante de lo que se ha hablado en esta charla, pero también compartiendo algunas técnicas de observación y de identificación de las especies que aquí mencionamos. Entonces, sin más por el momento, me despido. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Gracias.